Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 29. Shin había decidido dirigirse al campo de batalla actual, no solo para ver los fuegos artificiales, sino también por otra razón: ver a Nagato Uzumaki. Si los acontecimientos se estuvieran desarrollando como en la línea de tiempo original, Yaiko ya debería haber formado a Katsuki. Por supuesto, a Shin no le interesaba Yaiko. El tonto idealista estaba destinado a tener un fin prematuro. No se podía lograr la paz mundial simplemente hablando, sin poseer ciertas habilidades de los personajes principales, como el imparable Tolk no Jutsu de Naruto. Si los discursos grandilocuentes funcionaran tan bien, el mundo shinobi habría sido pacífico hace siglos. Sin pensar en Yaiko, Shin puso su mirada en Nagato, más específicamente en el Rinnegan de Nagato, técnicamente el Rinnegan de Madara Uchiha. Shin no pudo evitar preguntarse si Madara podría sufrir un derrame cerebral al enterarse de que Shin había ido a visitar a Nagato. Incluso a un intrigante empedernido como Madara le costaría mantener la calma. Debería regresar primero y avisarles a Tsunade y a los demás, pensó Shin en voz alta. Solo se preocuparán si desaparezco sin avisar. Dudó un momento, luego activó a Yomotsu Hirasaka y regresó a casa por un portal. No era como si pudieran devorarlo literalmente, aunque Kusina lo intentara. Ja, y yo que pensaba que no volverías, dijo Kusina enfadada en el instante en que Shin reapareció. Shin, aún no has comido, ¿verdad? ¿Te guardé algo de comida?, preguntó Mikoto con dulzura, acercándose con un plato de sobras calientes. Mikoto, eres la mejor, respondió Shin con una sonrisa. Luego, lanzó una mirada rápida a Tsunade y Kusina. Las cejas de Kusina se arquearon. ¿Por qué me miras así? ¿Quieres una paliza? Levantó los puños en señal de amenaza. Quizás solo siento picazón, agregó Tsunade casualmente, dándole a Shin una mirada peligrosa de reojo. No quise decir nada. Shin tosió, sentándose rápidamente para saborear la comida. Regla número 1 por aquí: no meter la pata. Aunque no podían hacerle daño, no le gustaba que lo golpearan. Y no podía defenderse de sus propias mujeres. Cuando terminó, Mikoto recogió los platos como una anfitriona perfecta. Mientras tanto, Tsunade y Kusina disfrutaban relajadamente de sus tazas de té. Konan, sentada tranquilamente cerca, doblaba sus preciosas creaciones de papel. Toda una colección de objetos que había usado para decorar la casa. Este té está muy amargo, se quejó Kusina, dejando la taza. El té de Mikoto es mucho mejor. Ella solía odiar el té por completo, pero con la habilidad de Mikoto, gradualmente se convirtió en una fanática. Échate la culpa, comentó Tsunade con frialdad. Tú lo hiciste. Qué suerte la mía, no me ofrecí voluntaria, o me estarías culpando a mí. Probó un sorbo y se encogió, apartándolo rápidamente. Lo que fuera que Kusina hubiera hecho, sabía a café negro multiplicado por 10. Aún así, si lo preparaste tú, no deberías quejarte, bromeó Shin. Simplemente aguanta. Lo intenté. Es inútil, esto sabe fatal. Kusina sacó la lengua con asco. Si había algo positivo que decir al respecto, no lo encontraba. Demasiado amargo era demasiado amargo. ¿Quieres probarlo? Empujó la taza de té hacia Shin. Paso, dijo con ligereza. No tiene sentido castigarse a sí mismo. En ese momento, un timbre sonó en la mente de Shin, excepto que esta vez, sonaba más como una suave voz femenina que como un pitido electrónico. Ding. Actualización del sistema completada. Shin hizo una pausa. Estaba a punto de anunciar su partida hacia el país de la lluvia, pero al oír eso, se quedó paralizado. Acabo de recordar algo. Hablen. Vuelvo luego. Se apresuró a ir a su dormitorio, ignorando la mirada sospechosa que Kusina le lanzó. Una vez dentro, cerró la puerta con llave. Si el sistema había terminado de actualizarse, después de tantos años, ¿quién sabía qué novedades traería? Ese sistema era, después de todo, su mayor ventaja en este mundo. Sin duda, no habría llegado tan lejos sin él. Sistema, ¿por qué cambió tu voz? Preguntó Shin mentalmente. Recordó vívidamente la antigua monotonía mecánica. Ahora la voz sonaba como la de una joven alegre, con un tono mucho más agradable. Tuvo que admitir que lo prefería. ¿Qué cambió exactamente con esta actualización? Te tomaste tu tiempo, 8 años o más, ¿verdad? Intentó que la impaciencia no se filtrara en su tono. Maestro, el sistema ahora puede fusionar cartas de replicación. 5 réplicas comunes se convierten en una avanzada. 5 avanzadas se convierten en una divina. Shin parpadeó. Vaya, eso era algo.
Recordó los tiempos más sencillos, cuando las cartas comunes parecían un regalo del cielo. Pero ahora eran prácticamente inútiles. Al menos podía fusionarlas en mejores versiones. ¿Algo más? No, maestro. Eso es todo. Si no está satisfecho, espere con ansias la próxima actualización. Se estremeció al oír eso. 8 años para esto. Claro, era agradable tener una voz femenina en lugar de un robot, pero, 8 años. ¿Esperaba demasiado? Aún así, fusionar tarjetas podría ser útil, especialmente considerando lo mucho que había crecido su lista de tareas pendientes. Bueno, ya está, ¿eh? Murmuró. En fin, no perdiste mis tarjetas viejas, ¿verdad? Puede verificar su inventario, maestro. Abrió el panel del sistema. Efectivamente. Tarjeta de replicación común X7. Tarjeta de replicación avanzada X4. Tarjeta de réplica divina X1. 12 cartas en total. Las 4 de antes, una divina, 3 avanzadas, un común, más 8 más de estos años perdidos. No está nada mal, aunque había esperado en vano una divina extra gracias a la generosidad del sistema. Se dio cuenta de que fusionar 5 comunes, un avanzado, luego 5 avanzados, un divino significaba que podía obtener una segunda carta divino en cualquier momento. Sistema, si los fusiono, ¿es instantáneo? Preguntó. Sí, maestro. Inmediatamente. Shin asintió. Entonces ya no había necesidad de combinarlos. Podía hacerlo cuando lo necesitara. Después de terminar sus asuntos con el sistema recientemente actualizado, Shin salió de su habitación, solo para ser recibido por la mirada sospechosa de Kusina. Shin, ¿qué hacías ahí dentro con la puerta cerrada? Lo miró con recelo. ¿Estás haciendo algo inapropiado? Shin casi se atragantó con su propia respiración. Estaba solo. ¿Qué esperabas que hiciera? Nunca se sabe. Aporrear. Le dio un ligero golpe en la cabeza, con la suficiente fuerza como para hacer que los ojos de Kusina se abrieran de par en par mientras un cómico chichón se alzaba en su cráneo. ¡Guay! ¿En serio? Es por tu propio bien, dijo Shin sin sentirse en lo más mínimo culpable. En fin, necesito contarles algo. Me voy a la tierra de la lluvia por un tiempo. Puede que tarde un poco en regresar. Eso atrajo la atención de todos. Tsunade dejó de beber su té. Mikoto levantó la mirada. Kusina, aunque seguía frotándose la cabeza, entrecerró los ojos. ¿Por qué la tierra de la lluvia? Preguntó Mikoto. Konoha y Sunagakure ya están en guerra en el país de la lluvia, y planeo investigarlo. Además, tengo otros asuntos que atender. Shin se encogió de hombros casualmente. Entonces, ¿quién quiere venir conmigo? Yo no, resopló Kusina. Tsunade y Mikoto intercambiaron miradas. Entonces Tsunade frunció el ceño. La guerra ya empezó. ¿Sí, quieren venir al país de la lluvia a verlo? Preguntó Shin, mirándolos. ¿Qué hay que ver? No me interesa, dijo Tsunade con un gesto de desdén. Mikoto pareció tentada, pero Kusina la apartó bruscamente. Era evidente que Kusina no la dejaría ir a ninguna parte. Le dedicó a Shin una sonrisa triunfante, como si de alguna manera lo hubiera superado en maniobras. De acuerdo, dijo Shin, imperturbable. Entonces me llevaré a Konan. De todas formas, necesita algo de experiencia en combate. Extendió la mano hacia Konan, y en un destello de Yomotsu Hirasaka, los dos desaparecieron en un portal negro que giraba. ¡Guay! Kusina dio un pisotón. Se llevó a Konan sin siquiera pedírselo. Kusina, ¿te arrepientes de no haber ido con Shin ahora? Observó Tsunade con un dejo de travesura en su voz. ¿De qué hay que arrepentirse? Murmuró Kusina, cruzándose de brazos. Se negaba a admitir que ya le dolía un poco imaginar a Shin y Konan viajando juntos. Eres demasiado terco, murmuró Tsunade, sacudiendo la cabeza ligeramente. Mientras tanto, Shin había reaparecido en el campo, con la mano de Konan en la suya. En lugar de teletransportarse directamente a la tierra de la lluvia, decidió dirigirse allí a pie, viajando a un ritmo más mesurado. En el camino, quería encontrarse con algunos ninjas desaparecidos o bandidos, material para que Konan perfeccionara sus habilidades. Nunca había quitado una vida, y Shin sentía que el camino de un verdadero shinobi inevitablemente cruzaba esa línea. Quería que Konan enfrentara la dura realidad del combate. Konan, ¿extrañas la tierra de la lluvia? Preguntó mientras caminaban. Negó con la cabeza suavemente. Su antiguo hogar solo guardaba recuerdos dolorosos. Su tiempo allí había estado marcado por la guerra y la crueldad sin fin. Muy bien, busquemos bandidos. Es hora de que experimentes el verdadero derramamiento de sangre, dijo Shin con seriedad. El rostro de Konan palideció un poco al oír sus palabras.
Aunque había visto muchos cadáveres y la carnicería de la batalla, nunca había matado a nadie. Esto es algo que todo ninja debe experimentar. Después de todo, ser un ninja es sinónimo de sangre y fuego, la tranquilizó Shin, tomándole la mano. La presencia de la guerra entre Konoha y Tsunagakure parecía haber alentado a más bandidos de la montaña y ninjas rebeldes en el país del fuego, por lo que no tardaron en encontrarse con algunos. Al principio, Conan luchó para no dejarse llevar por las emociones, pero a medida que pasaba el tiempo, gradualmente se adaptó a la violencia. Conan, tu fuerza ya es de las mejores del mundo shinobi. Pero recuerda, nunca tengas piedad de tus enemigos, dijo Shin con seriedad. Lo entiendo, Shin-Mei. Conan asintió, tomándose sus palabras en serio. Se tomaron su tiempo, deteniéndose para eliminar a los rufianes en los pasos desiertos, por lo que les tomó casi medio mes llegar a la tierra de la lluvia. Para entonces, la guerra se había intensificado, con Iwa uniéndose al conflicto. El país de la lluvia se había convertido en un doble campo de batalla. Konoha contra Suna por un lado, y Konoha contra Iwa por el otro. La noticia de la participación de Iwagakure fue un duro golpe para Konoha. Y no quedó ahí. Kirigakure, liderado por el cuarto Mizukage, también había atacado Konoha. A diferencia de la historia original, el cuarto Mizukage no era Yagura, el Jinchuriki de tres colas. El tercer Mizukage había sido asesinado por Shin, por lo que Yagura no podía convertirse en el cuarto Mizukage. 3 de las 4 grandes aldeas atacaban Konoha. Solo Kumogakure seguía al margen. Pero todos sabían que el ambicioso Kumogakure acabaría uniéndose a la guerra. Simplemente no sabían qué bando elegir. En la Segunda Guerra Mundial Shinobi, Iwa fue traicionado por Kumo. Noki odiaba a Kumo. Si no fuera por su deseo de destruir Konoha, habría atacado el país del rayo. Este país no ha cambiado. Shin miró al cielo. Llovía. La tierra de la lluvia siempre estaba envuelta en nubes oscuras. Prefiero estar en un cielo despejado que en este clima tan triste. Shin levantó la mano hacia el cielo. No le gustaba este clima sombrío. Shinra Tensei. Desató una poderosa fuerza repulsiva, pero la controló para que solo afectara al cielo. Las nubes sobre ellos se abrieron violentamente, permitiendo que la luz del sol se abriera paso y, por primera vez en mucho tiempo, la gente de la tierra de la lluvia pudo volver a ver el sol. Mejor así. Vamos, Conan. Shin sonrió y tomó la mano de Conan. Conan se sonrojó y miró a Shin. Sus ojos estaban llenos de emociones complejas. Ya no era una niña. La repentina oleada de chakra se esparció por el área, provocando que todos los ninjas en el campo de batalla se detuvieran momentáneamente y miraran a su alrededor, sin estar seguros de lo que acababa de suceder. Shin, sin embargo, no notó la pausa en el combate. Simplemente continuó caminando hacia su próximo destino. Shin-Ni, ¿por qué preguntas por Akatsuki? ¿Les pasa algo? Conan inclinó la cabeza y miró a Shin confundida. Inicialmente, había asumido que la visita de Shin al país de la lluvia se debía a la guerra mundial Shinobi en curso. Pero a juzgar por sus acciones, no parecía ser así. Simplemente me parecen interesantes. Pensé en echarles un vistazo. Shin sonrió. ¿Quieren traer la paz al mundo, eh? Un sueño noble, sin duda, pero no creo que lo logren jamás. Conan no era tan ingenua como su contraparte original en ese momento de la línea temporal. Tras seguir a Shin durante tanto tiempo, había visto demasiado como para creer en ideales infantiles. El objetivo de Akatsuki era cambiar las naciones, construir un puente de entendimiento entre las personas y forjar un camino hacia la paz mundial. Una idea bonita, pero completamente imposible. La maraña de intereses humanos era demasiado compleja. El sueño en sí mismo era demasiado ingenuo. Claro que los sueños eran solo eso, sueños. Por muy irreales que fueran, la gente era libre de imaginar lo que quisiera. Primero conozcamos a su líder. Shin no tenía ningún interés real en los ideales de Yaiko. La razón por la que vino aquí fue por el Rinnegan de Uzumaki Nagato. Su objetivo era replicar el Rinnegan. Había deseado hacer esto durante mucho tiempo. Sin embargo, durante su viaje a la luna, replicó el Tenseigan. Bajo la influencia del Tenseigan, su propio Rinnegan despertó de forma natural, y en el proceso, su Rinnegan y el Tenseigan se fusionaron. Ahora poseía el Rinne Tenseigan de 6 tomos, mucho más fuerte que un Rinnegan ordinario. Aún así, todavía quería replicar el Rinnegan. Nagato nunca había podido ejercer todo su poder. Después de todo, esos no eran sus ojos originales, sino los de Uchiha Madara. Su cuerpo de Uzumaki le daba la resistencia necesaria para usarlos, pero no podía desplegar todo su potencial. Por ejemplo, Limbo. Cárcel fronteriza, uno de los jutsu más poderosos del Rinnegan.
Nagato nunca había podido usarlo. El limbo permitía al usuario crear clones de sombra invisibles que podían atacar o bloquear en su nombre. Con un solo Rinnegan, Madara podía crear una sola sombra. Pero con ambos, ese número aumentaba a 4. Estos clones del limbo eran completamente indetectables para la gente común. Solo alguien con un Rinnegan podía verlos, y solo quienes dominaban el Senjutsu de los 6 caminos podían sentirlos. Y eran inmunes a todos los ataques excepto aquellos imbuidos con el poder de los 6 caminos. Esta habilidad por sí sola hacía que valiera la pena replicar el Rinnegan. Además, Shin necesitaba la energía ocular del Rinnegan. Encontrar a Yaiko, el líder de Akatsuki, no fue difícil. En ese momento, la organización estaba muy activa, ayudando con frecuencia a refugiados y socorriendo a los heridos. Simplemente preguntar a algunas personas que habían sido ayudadas por Akatsuki fue suficiente para conocer su ubicación. Por supuesto, el verdadero objetivo de Shin no era Yaiko, sino Nagato. Pero como Nagato nunca se apartó del lado de Yaiko, encontrar a Yaiko significaba encontrar a Nagato. Después de un tiempo de búsqueda, finalmente localizaron la base de Akatsuki. El grupo tenía docenas de miembros en esta etapa, pero en comparación con el futuro Akatsuki, cuyos miembros eran todos ninjas renegados de rango S, los miembros actuales eran en su mayoría peces pequeños. Las únicas amenazas reales eran Yaiko y Nagato. Yaiko tenía la fuerza de un Chunin de élite, mientras que Nagato ya estaba cerca del nivel de un Kage. Y si Nagato usara su Rinnegan al máximo, incluso un oponente de nivel Kage no tendría más remedio que huir para salvar su vida. Grieta. Una rama se rompió. Los miembros de Akatsuki, que habían estado descansando, se tensaron inmediatamente, agarrando sus kunai mientras se giraban hacia el sonido. Shin emergió de las sombras, caminando hacia adelante a un ritmo pausado, con Konan a su lado. Bajo sus pies, las ramitas secas se quebraban a cada paso, resonando en la noche silenciosa. ¿Quién eres? La expresión de Yaiko se endureció y su agarre alrededor de su arma se hizo más fuerte. Nagato estaba de pie detrás de él, con su Rinnegan oculto debajo de su cabello, mirando fijamente a Shin. Shin, mira su cabello, es igualito al tuyo. Debe ser un Uzumaki también, ¿verdad? Los ojos de Konan se abrieron de sorpresa mientras miraba a Nagato. Shin asintió. Nagato era, sin duda, un Uzumaki. De lo contrario, Madara no lo habría elegido. Solo la fuerte fuerza vital y el chakra de Uzumaki podrían soportar el consumo del uso del Rinnegan. ¿Alguien más? Aunque obtuvieran los ojos, no podrían usarlos correctamente. ¿Nagato? ¿Es de tu clan? ¿Tienes parientes? Yaiko se relajó un poco. Por supuesto, no bajó la guardia por completo. No era tan ingenuo. Nagato negó con la cabeza. No reconocía a Shin ni sabía que tuviera otros parientes. Pero el apellido de soltera de su madre era, efectivamente, Uzumaki. Sistema, usa la carta de replicación divina. Copia todas las habilidades del Rinnegan. Shin emitió la orden en silencio. Recordó que cuando se encontró con Uchiha Madara hace mucho tiempo, intentó replicar su Rinnegan, pero el sistema se negó, afirmando que el Rinnegan de Madara ya había sido trasplantado. Pero ahora, frente a Uzumaki Nagato, el sistema no tuvo problemas en copiarlo. Una oleada de poder ocular imponente fluyó a través de los ojos de Shin, dejándolos con una claridad fresca y refrescante mientras una fuerza inmensa estallaba. Al instante, todos los miembros de Akatsuki, incluidos Yaiko y Nagato, cayeron inconscientes. El gran poder que irradiaba Shin los había dejado inconscientes en el acto. Konan, que estaba de pie junto a él, no se vio afectada en absoluto. Shin la había protegido inconscientemente de todo daño. Shin, tus ojos, hay 3 tomoe más en ellos. Konan dijo sorprendido. Cada uno de los ojos de Shin había ganado 3 tomoe adicionales. Originalmente, poseía el Six Tomoe Rinne Tenseigan. Ahora, habían evolucionado al Nine Tomoe Rinne Tenseigan. Shin sonrió. Tal como lo esperaba. Su objetivo al replicar el Rinnegan no era solo obtener Limbo Border Hail. También quería ver si podía llevar su Six Tomoe Rinne Tenseigan a la siguiente etapa. Por supuesto, esto fue solo un experimento. No había garantía de que replicar el Rinnegan desencadenara una evolución. Si fallaba, Shin no habría perdido nada. Aún así, obtendría Limbo Cárcel fronteriza como premio de consolación. Pero para su deleite, funcionó. Su poder ocular y su chakra se habían elevado a un nivel completamente nuevo. Ahora es más fuerte, pero no es tan bonito. Shin creó un espejo de hielo con elemento y hielo y examinó su Nine Tomoe Rinne Tenseigan. Después de un momento, cerró los ojos. 5 segundos después, los volvió a abrir. El Tomoe había desaparecido. Creo que esto se ve mejor.
¿Qué opinas, Conan? Preguntó Shin. Estoy de acuerdo. Conan asintió. El Rinne Tenseigan sin el Tomoe se veía mejor. Entonces lo mantendré así. Aunque sus ojos ahora parecían los de un Rinne Tenseigan normal, debajo de la superficie, todavía eran los Nine Tomoe Rinne Tenseigan, solo que el Tomoe había estado oculto. Shin lanzó una última mirada a las figuras inconscientes de Yaiko y Nagato antes de darse la vuelta para irse con Conan. ¿Nos vamos así como así? Conan miró a Shin confundida. ¿Se habían tomado la molestia de encontrar a Akatsuki, y ahora se marchaban sin hacer nada? No tenía sentido. Nuestro asunto está concluido, Conan. Ahora, nos dirigimos al campo de batalla. El Rinnegan había sido copiado con éxito, y su Rinne Tenseigan de 6 tomos evolucionó al Rinne Tenseigan de 9 tomos. Su verdadero objetivo se había cumplido. Mientras se marchaban, la mirada de Shin se dirigió hacia un árbol de aspecto común en la distancia. Allí era donde se escondía Setsu Blanco. Shin no se sorprendió. Nagato era demasiado importante para Madara. Era la clave de su plan de resurrección. Por supuesto, Madara lo vigilaría de cerca. Incluso con el Rinnegan, Nagato nunca se había percatado de la mirada de Setsu Blanco. La técnica efímera de la criatura lo hacía prácticamente indetectable. Puede que el Setsu Blanco no fuera fuerte, pero cuando se trataba de esconderse, había pocos que pudieran igualarlo. Una vez que Shin y Conan estuvieron fuera de la vista, Setsu Blanco emergió del suelo y se acercó a Nagato, verificando su condición. Nagato estaba bien, solo inconsciente. Aún así, Setsu Blanco tenía que informar a Madara. No pasó mucho tiempo hasta que el mensaje le llegó. ¿Uzumaki Shin fue a ver a ese mocoso? La intención asesina de Madara se encendió. Inmediatamente pensó que Shin buscaba su Rinnegan. Madara-sama, Uzumaki Shin no puso ninguna mano sobre el Rinnegan de Nagato, informó Setsu Blanco. No sé cuál sea su motivo, pero si se atreve a tocar mi Rinnegan, lo enviaré yo mismo a la tierra pura. Un destello de luz carmesí brilló en los ojos de Madara. En la tenue cámara subterránea, el brillo inquietante lo hacía parecer aún más aterrador. Si hubiera estado presente otra persona, se habrían muerto de miedo. Setsu Blanco, vigila a ese mocoso. Si Uzumaki Shin se acerca a él de nuevo, infórmame de inmediato. Entendido, Madara-sama. El Setsu Blanco se fundió nuevamente con el suelo y desapareció. En la Tierra de la Lluvia, cerca del campo de batalla donde Konoha y Suna estaban en combate, Shin y Conan llegaron a un punto estratégico con vista al caos. No esperaba que la guerra fuera tan intensa, mucho peor que la Segunda Guerra Shinobi. Shin permaneció a distancia, observando cómo los shinobi se enfrentaban en una ráfaga de kunais, shurikens y jutsus. Explosiones estallaron en el campo de batalla. Casi parecía como ver una gran escena de batalla de una película, solo que mucho más real. Shin-Nii, ¿puedes ver lo que está pasando desde esta distancia? Conan lo miró con el ceño fruncido. Desde donde estaban, el campo de batalla era solo un borrón de movimiento. Solo podía distinguir pequeñas figuras sombrías. Definitivamente no lo suficiente como para discernir detalles. Por supuesto. Shin rió entre dientes. Con su Nine Tomoe Rinne Tenseigan, ver a través del caos era pan comido. El campo de batalla estaba dividido entre Konoha y Suna. Del lado de Konoha, Jiraiya lideraba la carga como comandante supremo. Para entonces, Jiraiya ya había alcanzado el nivel de fuerza de un Kage y era más que capaz de defenderse por sí mismo. Definitivamente había contraído los sapos del monte Miboku, aunque Shin no estaba seguro de si ya había dominado el modo sabio en este punto. Aparte de Jiraiya, también estaba su estudiante, Namikaze Minato. Minato ya se había labrado una reputación. Gracias a la técnica del dios del trueno volador, era una amenaza absoluta en el campo de batalla. La mayoría de los Chunin ni siquiera podían oponerle resistencia. En este momento, Minato era uno de los dos prodigios de Konoha. El otro era Uzumaki Kai. Incluso Shin estaba un poco sorprendido por el progreso de Kai. Nunca imaginó que se volvería lo suficientemente fuerte como para estar junto a Minato. Conan, adelante. Shin se volvió hacia ella con una pequeña sonrisa. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Conan inclinó la cabeza, completamente confundida. Ve a divertirte un poco. Demuéstrales a estos shinobi de qué estás hecho. Shin le revolvió el pelo. Las mejillas de Conan se sonrojaron levemente. Ya no era una niña, ¿por qué seguía tratándola como tal? Aún así, a pesar de sus pensamientos, no pudo evitar sentirse feliz. ¿Qué aldea debería atacar? Preguntó Conan. No importa. Solo recuerda que ahora todos son tus enemigos. Daba igual si atacaba Konoha o Suna. Lo importante era usar esta batalla para perfeccionar sus habilidades.
Para Shin, tanto Konoha como Suna eran solo peldaños para Conan. Entiendo. Conan asintió y utilizó la danza del Shikigami, la base de su ninjutsu de papel. Le brotaron alas de papel y voló hacia el campo de batalla. Shin se quedó atrás, observando. Por supuesto, si Conan alguna vez se encontraba en peligro real, intervendría de inmediato. Pero dudaba que necesitara ayuda. No era solo una usuaria de ninjutsu de papel. Shuriken de papel. Mientras Conan volaba sobre el campo de batalla, lanzó una lluvia de shuriken de papel afilados como navajas. Aunque estaban hechos de papel, eran tan letales como el acero. El shuriken atravesó a varios shinobi enemigos antes de detonar al impactar. Debido a que cada shuriken contenía etiquetas explosivas, en el momento en que impactaban, estallaban violentas explosiones en todo el campo de batalla. Atrapados en la repentina explosión, varios ninjas de Konoha y Suna fueron destrozados y sus cuerpos reducidos a pedazos ardientes. ¿Qué demonios? ¿Quién es ese? Tanto los shinobi de Konoha como los de Suna levantaron la cabeza y sus miradas se fijaron en la figura en el aire. Liberación de agua. Técnica de la bala de agua. Conan formó a otro conjunto de sellos, canalizando chakra hacia sus manos antes de disparar una descarga de balas de agua de alta velocidad. Cualquier shinobi alcanzado por estos resultaría muerto o gravemente herido. Este era un poderoso jutsu de liberación de agua desarrollado por Tobirama Senju. Maldita sea. ¿Quién demonios es esa mujer? El caos se extendió por el campo de batalla. Espera, es Conan. Jiraiya, que estaba luchando contra Rasa, el cuarto Kazekage, se retiró y miró a la figura voladora, su expresión se volvió sombría. Jiraiya conoció a Conan cuando ella aún era una niña. La reconoció al instante. Pero no sabía que, en la línea temporal original, Conan debía ser su alumno. Por culpa de Shin, todo había cambiado. Si Conan está aquí, entonces eso significa que Uzumaki Shin está cerca. Los ojos de Jiraiya recorrieron el campo de batalla, buscando cualquier señal de Shin. Conan no era el problema. La verdadera amenaza era Uzumaki Shin. Jiraiya lo sabía muy bien. Si Shin se hubiera unido a esta guerra, Konoha estaría en serios problemas. Incluso si no estuviera del lado de Suna, su sola presencia podría cambiar el equilibrio de poder. Jiraiya observó los alrededores, buscando a Shin. Sin embargo, sus acciones enfurecieron a Rasa, el cuarto Kazekage. Ignorar a un oponente en plena batalla era el mayor insulto. El comportamiento de Jiraiya era irrespetuoso. Rasa, por supuesto, estaba furioso. Claro, en términos de antigüedad, era más joven que Jiraiya, pero eso no significaba que se viera a sí mismo como inferior. Su pelea hasta ahora había sido muy pareja, y con liberación magnética, Rasa incluso había logrado suprimir a Jiraiya brevemente. Muere liberación de Iman. Gran entierro de polvo de oro. Rasa rugió, aprovechando esta apertura para enterrar vivo a Jiraiya. Jiraiya presintió el peligro, pero era demasiado tarde. El polvo dorado estaba a punto de enterrarlo. Ni siquiera tuvo tiempo de usar la técnica de desplazamiento corporal para escapar. Lamentó su descuido. Distraerse durante una pelea contra un oponente fuerte era un pecado capital para un shinobi. Innumerables shinobi habían muerto por descuido. ¿Acaso él, Jiraiya, estaba a punto de unirse a sus filas? Justo cuando Jiraiya estaba a punto de ser enterrado, Minato apareció repentinamente frente a él, agarró a su maestro y lo teletransportó a un lugar seguro. «Sensei, ¿está bien?», preguntó Minato con urgencia. Estuvo cerca, exhaló Jiraiya, aún conmocionado. Nunca pensé que mi propio alumno tendría que salvarme. Apenas había sobrevivido a eso. Incluso después de escapar de las fauces de la muerte, no podía librarse de la vergüenza. «Sensei, ¿por qué estaba distraído?», preguntó Minato con voz preocupada. Si Minato no hubiera estado preocupado por él y prestando atención, Jiraiya estaría muerto. ¿Ves a esa chica en el cielo? Se llama Conan. Siempre está con Uzumaki Shin. Si ella está aquí, sospecho que Shin probablemente también esté aquí. Jiraiya dijo seriamente. La expresión de Minato se volvió compleja. Uzumaki Shin, su antiguo compañero de clase de la academia. En aquel entonces, Shin nunca mostró un talento sobresaliente, pero ahora se había convertido en la mayor amenaza en el mundo shinobi. ¿Qué debemos hacer, sensei?, preguntó Minato. No hay nada que podamos hacer, dijo Jiraiya con una sonrisa amarga. Por ahora, lo dejamos al destino. Rasa lanzó otro ataque. Lanzamiento de imán. Funeral imperial de polvo de oro. Minato. Completa tu misión. Puedo encargarme del cuarto Kazekage. Jiraiya regresó a la pelea cuando Rasa lanzó otro ataque. Tras haber estado a punto de morir una vez, no iba a descuidarse otra vez.
Shin podía esperar. Por ahora, sobrevivir a Rasa era la prioridad. Las alas de papel de Conan dispararon innumerables shuriken de papel, cada uno imbuido con chakra de liberación del viento, lo que los hacía increíblemente afilados. Eran tan peligrosos como los shuriken reales. El ninjutsu de papel de Conan es bastante efectivo contra oponentes más débiles, dijo Shin mientras observaba desde la distancia. Era como liberación de madera. Emergencia del bosque profundo, una técnica perfecta para eliminar a los peces pequeños. Aunque liberación de papel no era tan abrumadora como liberación de madera, seguía siendo increíblemente rápida. Esto es malo. No puedo dejar que siga matando así. Minato Namikaze, después de matar a un Tsunade, miró a Conan, su mano derecha agarrando un kunai del dios del trueno volador. Decenas de shinobi ya habían caído a manos de Conan, incluidos ninjas de Suna y Konoha. Minato no podía quedarse de brazos cruzados y mirar. Lanzó el kunai a Conan con todas sus fuerzas y luego se teletransportó. Rasengan. Apareció detrás de Conan, con la mano brillando con una esfera azul de chakra en espiral. Empujó el Rasengan hacia Conan. Una sensación de peligro lo invadió y, instintivamente, utilizó la técnica del dios del trueno volador para escapar. El Conan que atacó se había dispersado en papel. Un mero clon equipado con etiquetas explosivas. La verdadera Conan estaba parada a poca distancia, con expresión fría mientras observaba a Minato. «Eres tú. Conoces a Shin-Yi, ¿verdad?» Conan miró a Minato. Tenía buena memoria. Conoció a Minato cuando Shin fue a Konoha a buscar el chakra del 9 colas. «¿Por qué estás atacando a los shinobi de Konoha?», preguntó Minato, con su kunai desenvainado. «Entrenamiento». La voz de Conan era tranquila y distante. A diferencia de la calidez que le mostraba a Shin, ella era fría e indiferente hacia los demás. Lluvia de papel. Sus alas se abrieron de golpe, desatando una lluvia de fragmentos de papel afilados como navajas, cada uno de ellos con etiquetas explosivas. Minato rápidamente sacó docenas de kunai del dios del trueno volador y se los arrojó a Conan. Los kunai se dispersaron alrededor de Conan, pero ninguno la alcanzó. Minato no tenía intención de golpearla. Técnica del dios del trueno volador. Se teletransportó detrás de Conan y atacó nuevamente con el Rasengan. Conan giró en el aire y contraatacó con su propio Rasengan. Los ojos de Minato se abrieron de par en par, sorprendido. No esperaba que Conan reaccionara tan rápido. Sus Rasengan chocaron, y Minato fue repelido. No era rival para Conan en una confrontación directa. Conan podía ser joven, pero Shin la había entrenado. Y después de conectar su vida con la de Shin, su fuerza había aumentado significativamente. Mikoto había despertado el eterno Manjeki Sharingan, y Conan también había recibido grandes beneficios. Ella esencialmente había obtenido el cuerpo de sabio. Sus reservas de chakra eran decenas, no, cientos, de veces superiores a las que solían ser. Su velocidad, fuerza y tiempo de reacción se habían disparado. Ella es más joven que yo, y ya es así de fuerte. La expresión de Minato se tornó seria. Conan era el oponente más fuerte al que se había enfrentado. Jutsu de sellado. Bloqueo espacial. Ella dijo. Conan formó rápidamente sellos manuales. El espacio en un radio de 100 metros quedó sellado. No se podía usar ninjutsu espacio-temporal en esa área. Este era el jutsu personalizado de Shin, diseñado específicamente para contrarrestar a los usuarios de ninjutsu de espacio-tiempo como Minato. En ese radio de 100 metros, todos los ninjutsus del espacio-tiempo, incluyendo los de invocación, eran inutilizables. La técnica del dios del trueno volador de Minato estaba completamente sellada. Mi técnica del dios del trueno volador, ya no funciona. La frente de Minato estaba cubierta de sudor frío. Desde que dominó la técnica del dios del trueno volador, esta era la primera vez que se encontraba en una situación en la que era completamente incapaz de usarla. Tengo una pregunta. ¿Cómo conoces el Rasengan? Conan no atacó de inmediato. Quería saber cómo Minato conocía el Rasengan. Había Shin usarlo antes, así que lo estudié y lo descubrí. Minato se rascó la cabeza, con un poco de vergüenza. Sintió como si hubiera robado la técnica, pero en realidad, simplemente la había desarrollado a través de su propia comprensión. Eso es todo lo que quería preguntar. Estilo de viento. Rasen Shuriken. Una enorme masa de chakra del viento con forma de shuriken giró rápidamente en las manos de Conan antes de arrojarla directamente a Minato. Minato abrió los ojos de par en par. Esta era la mayor crisis que había enfrentado como shinobi, especialmente ahora que su técnica del dios del trueno volador estaba sellada. Era joven e inexperto. Entró en pánico. No tengo elección. Técnica de parpadeo corporal. Concentró chakra en sus piernas y se movió con una velocidad increíble.
Incluso sin la técnica del dios del trueno volador, seguía siendo rápido. Eso estuvo cerca. Minato observó el enorme cráter creado por el Rasen Shuriken con el corazón latiendo con fuerza. ¿Era esta la versión avanzada del Rasengan? TSH, me desgarré un músculo. Sintió un dolor agudo en las piernas. Se había lesionado con esa aceleración, pero no tuvo tiempo de preocuparse por sus heridas. Conan atacó de nuevo, y su shuriken de papel voló hacia él. Está abrumando por completo a Minato, dijo Shin con una sonrisa mientras observaba desde la distancia. Pero sabía que Conan no podía derrotar verdaderamente a Minato. La cerradura espacial solo selló un radio de 100 metros. Una vez que Minato abandonó esta área, pudo usar de nuevo su técnica del dios del trueno volador. Entonces Conan no podría hacerle nada. El ninjutsu del espacio-tiempo era así de poderoso. Pero Shin no detuvo a Conan. Esta pelea aún tenía valor. Le daría una valiosa experiencia. Conan atacó a Minato con una espada de papel. Había aprendido esgrima con Shin y su habilidad era decente. Minato, luchando contra su feroz ataque, pronto se vio obligado a esquivarlo todo. Cada vez que no lograba evadirlo a tiempo, su cuerpo sufría otro corte. Al principio, intentó bloquearlo con un kunai, solo para darse cuenta de que su espada de papel podía cortarlo directamente. Después de eso, no se atrevió a enfrentarse de frente otra vez. Necesito ayudar a Minato. Jiraiya, después de repeler a Rasa, vio a Minato luchando y no pudo simplemente quedarse parado y mirar. Minato era su alumno más preciado. No podía quedarse de brazos cruzados mientras lo derrotaban. Jutsu de invocación. Jiraiya golpeó su mano contra el suelo, haciendo surgir a Gamabunta del monte Miboku. Bunta, necesito que detengas al cuarto Kasekaje por un momento. Tengo que ir a ayudar a Minato. Dijo Jiraiya, luego corrió hacia Minato. Gamabunta lo fulminó con la mirada. ¿Se suponía que debía luchar contra un Kage? Jiraiya, si no puedo con él, volveré al monte Miboku. Rugió Gamabunta, frustrado. Naturalmente, Jiraiya no podía discutir. No iba a dejar que Gamabunta muriera solo para retrasar a Rasa. Todo lo que necesitaba era un poco de tiempo para sacar a Minato de la batalla. Luego regresaría. HMPH. ¿Crees que un solo sapo puede detenerme? Rasa miró fijamente a Gamabunta. Rasa frunció el ceño y levantó la mano, ordenando que una ola de arena dorada se estrellara contra Gamabunta. Te vas a arrepentir de menospreciarme, mocoso. Gamabunta desenvainó su espada y atacó a Rasa. Era enorme, casi tan grande como una bestia con cola. Su espada también era enorme. Aunque Rasa actuó con desdén, no se atrevió a subestimar a Gamabunta. Mientras tanto, Jiraiya había llegado al lado de Minato. Minato. ¿Estás bien? Preguntó Jiraiya. Minato estaba cubierto de sangre y su rostro estaba pálido. Estoy bien, sensei. Minato negó con la cabeza. No estaba gravemente herido, pero había perdido mucha sangre. Conan miró a Jiraiya y Minato, su expresión se volvió seria. Ella estaba segura de que podría derrotar a Minato sola, siempre y cuando él no pudiera usar su ninjutsu de espacio-tiempo. Pero contra Minato y Jiraiya, esa era otra historia. Conan, ¿aún me recuerdas? Preguntó Jiraiya con una expresión complicada. Conan no respondió, pero asintió levemente. Recordó a Jiraiya, uno de los legendarios Sannin. Conan, si intentas lastimar a algún shinobi de Konoha, aunque nos conozcamos de antes, no me contendré, dijo Jiraiya con seriedad. Jiraiya podía ser un tonto por lo general, pero era serio cuando se trataba de asuntos importantes. Nunca fuimos cercanos al principio, así que no hay necesidad de que te contengas. La voz de Conan era tan fría como siempre. Jiraiya, intimidar a un niño no está bien. La voz de Shin llegó repentinamente desde atrás de Jiraiya, sobresaltándolo. Se giró para verlo. Shin. Conan corrió inmediatamente a su lado, su expresión se suavizó en una extraña sonrisa. Lo hiciste bien, Conan. Ahora tu fuerza es suficiente para superar a la mayoría de los shinobi de este mundo. Shin la elogió mientras le acariciaba suavemente la cabeza. Shin, ¿puedes dejar de acariciarme la cabeza? Ya no soy una niña, dijo Conan, haciendo pucheros. Lo siento, tendré cuidado la próxima vez, dijo Shin con una sonrisa. Solo estoy demostrando cariño. ¿Está mal? Al oír eso, Conan se sonrojó. Bajó la mirada y murmuró en voz baja. Hay otras maneras de demostrar cariño. Jiraiya, mucho tiempo sin verte, Shin miró a Jiraiya. Ah, y Minato también. Hablando de eso, ¿cómo está Uzumaki Akiko? Como compañera Uzumaki, al menos debería pasar a ver cómo está. Akiko está bien, dijo Minato. Shin, ¿cuál es tu propósito aquí? Preguntó Jiraiya.
No podría relajarse hasta que supiera las intenciones de Shin. Si tuviera que decirlo, supongo que es para entrenar a Conan. Shin levantó una mano, con la intención de acariciar nuevamente la cabeza de Conan, pero dudó, recordando su queja anterior. Conan vio esto y extrañamente, se sintió un poco decepcionado. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. ¿Hiciste que Conan atacara a los shinobi de Konoha, solo para entrenarla? Jiraiya bajó la cabeza y apretó los puños. Más de 10 shinobi de Konoha habían muerto por esto. Aunque no solo murieron los shinobi de Konoha, Jiraiya no podía aceptarlo. Minato tampoco. Shin los miró y dijo con calma. Sé que están molestos, pero los débiles no tienen elección. Shin, solía ser un shinobi de Konoha. ¿No sientes nada por Konoha? Basta, Jiraiya. No me interesan tus sermones morales, interrumpió Shin. Tú mismo lo dijiste. Antes era. Ya no estoy en Konoha. Shin interrumpió a Jiraiya. Podía adivinar lo que Jiraiya iba a decir. Francamente, no haberte eliminado ya es mi mayor bondad. Conan, nos vamos. Shin tomó la mano de Conan y abandonó el campo de batalla, ignorando a Jiraiya y Minato. Sensei, ¿deberíamos detenerlos? Preguntó Minato, mirando a Jiraiya. Jiraiya miró a su estudiante y sacudió la cabeza con una expresión complicada. Minato no estaba contento. Muchos shinobi de Konoha habían sido asesinados por Conan. Iban a dejarlo pasar. Minato, dejarlos ir es la mejor opción. Si no, morirán más shinobi de Konoha, dijo Jiraiya con una sonrisa irónica. Incluso si les enfermaba, el panorama general tenía prioridad. Y como dijo Shin hace unos momentos, los débiles no tienen elección. Mientras Shin y Conan caminaban por el campo de batalla, todos los shinobi, tanto de Konoha como de Suna, se hicieron a un lado para despejar su camino. Él, el segador, es el segador del mundo shinobi. El recolector de almas. Algunos de los shinobi Suna más veteranos gritaron de terror. Algunos incluso arrojaron sus armas y huyeron sin dudarlo. Le tenían terror a Shin. Después de todo, Suna había sufrido la mayor cantidad de bajas a manos de Shin durante la Segunda Guerra Mundial y Shinobi. La generación más joven no estaba tan asustada, pero aquellos que habían experimentado la guerra anterior no pudieron soportar el miedo y huyeron. Shin Nii es increíble. Todos salen corriendo solo de verlo. Conan miró a Shin con admiración. Ante su expresión de adoración, Shin no pudo evitar sentirse un poco complacido. Después de todo, ¿a quien no le gustaba ser admirado? No es nada de lo que enorgullecerse. Asustar a un grupo de débiles. Shin dijo con una sonrisa. Dices eso, pero definitivamente estás orgulloso de ti mismo, Shin Nii. Conan lo miró con complicidad. Conan, ¿has oído el dicho no ver el mal, no oír el mal, no hablar el mal? Shin le pellizcó la mejilla juguetonamente. Guay. Shin Nii, solo bromeaba. Suplicó Conan, mirándolo con lástima. Suéltalo, ¿vale? HMPH. Mi linda Conan se está volviendo más descarada, dijo Shin, soltándola finalmente. Es que he crecido. Ya soy demasiado mayor para que me llamen linda, Shin Nii. Deberías decir que soy hermosa. Jaja, no me refería a tu apariencia. Quise decir que tu actitud ya no es tan linda. Shin le dio un golpecito en la frente y luego abandonó el campo de batalla con ella. Nunca pensé que lo volvería a ver en el campo de batalla, dijo Chiyo, calmando su corazón acelerado. En cuanto vio a Uzumaki Shin, su corazón casi se detuvo. Le aterraba que desatara a Susanoo y aniquilara a todos de un solo golpe. Gracias a Dios que se fue, hermana, sugiero que hagamos una tregua temporal, dijo Evis a su lado. Le aterraba que cualquier otra lucha pudiera traer de vuelta a Shin. Era lo último que querían. Le comunicaron su decisión a Rasa, el cuarto Kasekaze, quien no tuvo más opción que obedecer. Puede que Rasa sea el cuarto Kasekaze, el líder de Suna, pero su influencia aún era menor que la de Chiyo y Ebiso. Rasa no le tenía miedo a Shin. No había presenciado su poder, así que se burlaba de quienes le temían. La ignorancia es una bendición. Hay gente que simplemente no sabe nada. Shin no sabía qué estaban pensando. Ya había abandonado el campo de batalla. Shin Nii, ¿a dónde vamos ahora? Preguntó Conan. ¿A dónde? Shin se rascó la cabeza. No tenía un destino. Su objetivo principal había sido copiar el Rinnegan, y ya lo había logrado. Quizás deberíamos regresar. Se preguntó en voz alta. No quiero volver todavía. ¿Podemos quedarnos un rato más? Suplicó Conan, con un brillo travieso en los ojos. Conan no quería volver todavía. Quería pasar más tiempo a solas con Shin.
Al fin y al cabo, cuando regresaran, Kusina y las demás acapararían su atención. Si no quieres regresar, entonces dime a dónde quieres ir, dijo Shin, complaciéndola un poco. Conan se tocó la barbilla con un dedo, absorta en sus pensamientos. Pero después de un rato, seguía sin decidirse. Bueno, Shin-Yi, todavía no he pensado en ningún destino. ¿Qué tal si nos quedamos un rato en el país de la lluvia y exploramos? Sugirió finalmente. Y puedes concentrarte en enseñarme algunos jutsus nuevos. Todavía hay algunos que no he aprendido. Puedes guiarme. Shin no pudo rechazar su ansiosa petición. Muy bien, quedémonos en la tierra de la lluvia y veamos qué nos ofrece, aunque no sé qué tiene de interesante este lugar. La tierra de la lluvia no era precisamente un paraíso. De hecho, era todo lo contrario. Siempre llovía, y su geografía por sí sola la condenaba a la miseria. Ubicado entre 3 países importantes, estaba destinado a ser un campo de batalla cada vez que estallaba una guerra. Ahora no llovía porque Shin había dispersado las nubes, pero con el tiempo volvería a su clima sombrío habitual. Entonces, Conan, ¿qué exactamente quieres que te enseñe? Shin preguntó mientras caminaban, tomándole la mano. Quiero aprender el modo sabio, respondió Conan, con los ojos brillando con determinación. Kusina, Mikoto y Tsunade lo dominaban, así que, por supuesto, Conan también quería aprenderlo. El tiempo pasó volando. Shin y Conan llevaban medio mes en el país de la lluvia, y hoy Shin se encontró con un conocido. ¿Realmente eres tú, Nawaki? Creí que me había equivocado. Shin y Conan estaban sentados en una humilde tienda de ramen, frente a Nawaki. Shin, ¿qué estás haciendo en el país de la lluvia? Nawaki estaba sorprendido y encantado de verlo, pero a la vez confundido. No entendía por qué Shin estaría allí, en un país devastado por la guerra. Tenía algunos asuntos aquí. Ya están resueltos, pero Conan quería quedarse en el país de la lluvia por un tiempo, así que seguimos aquí, explicó Shin encogiéndose de hombros con indiferencia. Oh, ya veo, asintió Nawaki, aceptando la explicación fácilmente. ¿Y tú? El país de la lluvia está en plena guerra. ¿Por qué estás aquí? Preguntó Shin, devolviéndole la pregunta a Nawaki. Estoy aquí por Uzumaki Kai, respondió Nawaki, apretando los puños al mencionar el nombre. No podía perdonar a Kai por casi matarlo. Había venido al país de la lluvia tras enterarse de su presencia. Ya veo. ¿Aún no te has vengado? Eso es, bueno, decepcionante no es la palabra exacta, pero ya sabes a qué me refiero. He oído que Kai es bastante fuerte ahora. Puede que sea difícil vengarte. Shin miró a Nawaki con aire evaluador. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que vio a Nawaki, así que no estaba seguro de cuánto había mejorado. Aunque percibía que Nawaki poseía una gran reserva de chakra, su destreza en combate era otra historia. ¿Seguro que no quieres mi ayuda? Considerando que soy prácticamente tu cuñado, ¿es justo que te ayude?, ofreció Shin con un brillo travieso en los ojos. ¿Qué? Nawaki se levantó de su asiento y miró a Shin con los ojos muy abiertos. ¿A qué se debe esa reacción?, preguntó Shin, desconcertado. ¿Cómo no voy a sorprenderme? Nawaki miró a Shin con una mezcla de admiración e incredulidad, como si estuviera ante una leyenda viviente. No podía creer que Shin hubiera logrado conquistar a su hermana. Originalmente, había pensado que Tsunade estaría soltera toda la vida. Entonces, ¿quieres mi ayuda o no? Si intervengo, derrotar a Uzumaki Kai será pan comido, ofreció Shin de nuevo, reclinándose con una sonrisa de confianza. Nawaki dudó y luego negó con la cabeza. No, gracias. Quiero encargarme de esto yo mismo. Si hubiera querido que alguien más lo hiciera, Uzumaki Kai ya estaría muerto. Tsunade sola podría haberlo matado. Pero Nawaki siempre había insistido en ajustar cuentas personalmente. Era una cuestión de orgullo. De acuerdo. Shin no intentó persuadirlo. Podía ver la determinación de Nawaki. Estoy lleno. Me voy ahora, Shin. Nawaki terminó su ramen, pagó y se levantó. Aún no se atrevía a llamar a Shin cuñado. Le resultaba incómodo. Y Shin no lo obligó. Muy bien, ten cuidado. No dejes que te maten. Si mueres, Tsunade, bueno, probablemente se le romperá el corazón, dijo Shin con un guiño juguetón. Nawaki hizo una pausa y luego se giró para mirarlo. ¿Acabas de decir probablemente? Sí. Probablemente con el corazón roto. O tal vez no. Nunca habla de ti. Quizá ya haya olvidado que existes, bromeó Shin, disfrutando de la reacción de Nawaki. Nawaki se agarró el pecho dramáticamente y salió de la tienda de ramen, fingiendo estar desconsolado. Shin-Yi, este ramen está horrible. No me gusta, dijo Conan después de que Nawaki se fuera. Había estado callada hasta entonces.
A mí tampoco me gusta. Con razón este lugar está tan vacío. Vámonos. Shin pagó y se fue con Conan, dejando al dueño de la tienda de ramen furioso. ¿Cómo se atreven a hablar mal de su ramen? Si no pensara que eran shinobi, habría luchado contra ellos. Después de salir de la tienda, Conan se dio una palmadita en el estómago. Ahora se arrepentía de quejarse. Aunque el ramen no estaba bueno, se podía comer. Mejor que morirse de hambre. ¿Tienes hambre, Conan? Vamos a buscar algunos animales al bosque, dijo Shin, pellizcándole suavemente la mejilla. A Conan ya no le gustaban las palmaditas en la cabeza, así que empezó a pellizcarle las mejillas. Conan se sonrojó y bajó la cabeza, evitando su mirada. Verte sonrojarte así me hace querer burlarme más de ti, dijo Shin, tocándole la mejilla juguetonamente. Shin, si sigues haciendo eso, no volveré a hablarte, dijo Conan, caminando delante de él y haciendo pucheros. Está bien, está bien. Solo bromeaba contigo. ¿Cómo podría soportar intimidar a alguien tan linda como tú? Ese es Shin. No me llames linda así como así. Conan estaba nerviosa, sus manos temblaban. Incluso empezó a caminar torpemente. Shin se rió entre dientes y la alcanzó. Fueron al bosque y atraparon un conejo, luego Shin se preparó para asarlo. Asar era la forma más cómoda de cocinar en la naturaleza. Y a Shin le encantaba la carne asada. No hay muchos animales en este bosque. Nos llevó mucho tiempo encontrar solo un conejo, dijo Conan mientras encendía una fogata con algunas ramas secas. Este conejo es lo suficientemente gordo para nosotros, dijo Shin, acercándole el conejo limpio. Después de comer, seguiré enseñándote el modo sabio. No esperaba que lo aprendieras tan rápido, mucho más rápido que Kusina, Tsunade o Mikoto. ¿En serio? Preguntó Conan, un poco sorprendido. Claro. Solo ha pasado medio mes y ya casi lo dominas. Shin asintió. Conan aprendía rápido porque era diligente. Y ahora era diferente. Después de que Shin usara el contrato de vida en ella, parecía haber obtenido el cuerpo de sabio. Su progreso en el modo sabio fue mucho más rápido. Ya estaba en las etapas finales y casi lo dominaba. Shin pasó la tarde guiándola. Aunque aún no había fusionado el chakra Senjutsu, estaba cerca de lograrlo. Shin creía que dominaría el modo sabio en unos pocos días. Se hace tarde. Descansemos. Shin dijo y luego utilizó World Release para crear una cabaña pequeña y acogedora. La liberación de madera era realmente conveniente, sobre todo en la naturaleza. No tenía que preocuparse por dormir a la intemperie. Podía construir una casa donde quiera que fuera. Me pregunto qué estarán haciendo Kusina y los demás. Probablemente estén holgazaneando ahora que nos hemos ido. Shin murmuró para sí mismo mientras bebía el té que Conan había preparado para él. Estaba seguro de que Kusina y Tsunade no entrenaban en serio. Y Mikoto probablemente tampoco podía concentrarse en entrenar con Kusina y Tsunade cerca. Pero no importaba. Él podía protegerlos si había algún peligro. Ya no había nada en este mundo que pudiera amenazarlo. Incluso si el sabio de los 6 caminos, Agoromo Tsutsuki, seguía vivo y buscaba problemas, Shin confiaba en poder derrotarlo. Shin, ¿estás pensando en Tsunade, Kusina y Mikoto? La tranquila voz de Conan tenía un matiz de melancolía mientras lo miraba. Shin dejó su té y sonrió. Conan, prácticamente estás irradiando celos ahora mismo. Yo, me siento un poco incómoda. Conan no era del tipo que actuaba como una tsundere. Si sentía algo, lo decía directamente. Shin, estás conmigo ahora mismo, pero sigues pensando en ellos. Ella frunció los labios y su voz fue apenas más que un susurro. Shin suspiró para sus adentros. Probablemente sabía que no tenía motivos para estar celosa, pero aún así no podía evitarlo. Entonces, ¿qué tal si solo pienso en ti cuando estoy contigo? Preguntó Shin con una sonrisa. Los ojos de Conan se abrieron de par en par como si su cerebro hubiera sufrido un cortocircuito. Se quedó paralizada, con los dedos índices jugueteando entre sí. El vapor prácticamente le subía de la cabeza. Entonces ella es del tipo que se calienta fácilmente, ¿eh? Conan, tienes la cara tan roja que parece que podría cocinar un huevo en ella. ¿Estás bien? Sus bromas la sacaron de su estupor, aunque inmediatamente se puso aún más roja. Por suerte, Conan no era tan tímida como Hinata. De lo contrario, se habría desmayado. Shin, ¿estabas bromeando o hablabas en serio? Ella reunió el coraje para mirarlo directamente a los ojos, buscando su respuesta. Por supuesto que hablaba en serio. Su respiración se entrecortó. Entonces Shin, ¿te gusto? No me refiero a como un hermano mayor quiere a su hermana menor. Me refiero a cómo te gustan Mikoto y las demás.
Apretó los puños, nerviosa pero decidida a escuchar la verdad. Aunque siempre había sentido que Shin la amaba, temía que él solo la viera como una hermana pequeña. Ella quería que él la quisiera románticamente. Por supuesto que sí. Shin respondió con seriedad. Le gustaba Conan románticamente. Sus ojos brillaron. ¿En serio? ¿No mientes? Tienes que prometérmelo, Shin-Mei. Ella se arrojó a sus brazos, enterrando su cara contra su pecho. Conan se sintió tan abrumada de alegría que su cuerpo tembló. Ya no tenía por qué envidiar a Kusina y Mikoto. Nunca te mentiría, Conan. Shin la besó suavemente en la frente. Conan apretó su agarre sobre su ropa, su voz apenas era audible. Entonces, yo también quiero estar con Shin-Mei. Igual que Kusina Ne y Mikoto Ne. Conan ocultó su rostro sonrojado en su pecho, sintiéndose increíblemente avergonzada. No podía creer lo que había dicho. Shin se sorprendió. Él y Conan acababan de empezar su relación. ¿Era demasiado pronto? ¿Tú no quieres? Conan miró a Shin con decepción cuando no respondió. No es que no esté bien, pero ¿no es un poco rápido? Dijo Shin, acariciándole el pelo. Quería hacerlo, pero también quería respetar sus sentimientos. Solo entonces podré creer que esto no es un sueño. Solo entonces no me abandonarás, Shin-Ni, dijo Conan, mirándolo con ojos suplicantes. Abandonar a mi mujer es un pecado grave. Yo jamás haría eso. Conan, ¿realmente te has decidido? Conan asintió tímidamente. ¿Entonces no te arrepentirás de esto? Nunca. Cuando llegó la mañana, Conan se despertó temprano por costumbre. ¿Estás despierto? Shin la miró. Se había despertado incluso antes. La voz de Conan era tan suave que Shin casi no podía oírla. Sabía que era tímida. Iré a preparar el desayuno. Descansa un poco más. Te despertaré cuando esté listo, dijo Shin, levantándose de la cama. Shin-Ni, déjame hacerlo. Ella intentó sentarse, pero Shin la empujó suavemente hacia abajo. No estás en condiciones de cocinar. Solo recuéstate y descansa. No la dejó esforzarse demasiado. Fue a preparar el desayuno. En cuanto Shin salió de la habitación, una pequeña sonrisa de felicidad se dibujó en sus labios. Cerró los ojos y se relajó, completamente a gusto. Shin terminó de preparar el desayuno, pero al ver a Conan durmiendo profundamente, no pudo despertarla. Supongo que la dejaré dormir un poco más. Se sentó a su lado y esperó. Conan, como si percibiera su presencia, extendió la mano y la tomó, como si temiera que desapareciera. Tsunade y Kusina me harán pedazos. Shin murmuró para sí mismo. Se había acostado con Conan sin decírselo. A Mikoto quizá no le importara, pero Tsunade y Kusina sin duda se enojarían. Ya podía imaginar la escena. Uno de ellos acercándose a él con una enorme roca, el otro blandiendo un cuchillo de cocina. Pero al mirar a Conan, sintió que valió la pena, incluso si lo cortaban en pedazos. Un rato después, Conan finalmente se despertó, frotándose los ojos adormilada antes de mirar alrededor de la habitación. Conan, ¿crees que huiré? Preguntó Shin al notar su mirada. Conan se sonrojó. Aún no estaba segura de si esto era real. Solo al ver a Shin pudo creerlo. Su deseo finalmente se había hecho realidad. Ahora era la mujer de Shin. ¿Tienes hambre? Preguntó Shin. Conan asintió. Entonces comamos. ¿Puedes levantarte? Ese sí. Pero, Shin-Ni, ¿puedes irte primero? Me da vergüenza, dijo Conan con timidez. Al ver su rostro sonrojado, Shin se rió entre dientes y salió de la habitación. Conan salió de la habitación, lanzando una rápida mirada a Shin antes de bajar inmediatamente la cabeza. Menos mal que Kusina, Mikoto y Tsunade no están aquí, de lo contrario, Conan probablemente estaría tan avergonzada que se desmayaría, murmuró Shin en voz baja. Shin-Ni, ¿qué dijiste? Preguntó Conan suavemente, inclinando la cabeza. La voz de Shin había sido demasiado baja para que ella pudiera oírla. Nada. Vamos a comer, respondió Shin con naturalidad. La atrajo hacia la mesa y se sentó con ella. Esta vez, Conan no parecía tan nerviosa. Quizá ya se estaba acostumbrando. ¿Seguimos entrenando hoy? Preguntó Conan después de terminar de desayunar. No, tomémonos un descanso hoy. Conan, no tienes que esforzarte tanto. Deberías relajarte a veces, dijo Shin. Después de tomarse el día libre, a la mañana siguiente, con Conan completamente recuperada, Shin la sacó. Shin-Ni, ¿a dónde vamos? Preguntó Conan alegremente, sosteniendo la mano de Shin. Para ver cómo está Nawaki. Se fue a vengarse. Quiero ver cómo está, respondió Shin. Pero, ¿cómo lo encontramos?
La Tierra de la Lluvia podía ser un país pequeño, pero aún así era bastante grande. Solo sígueme. Puedo encontrarlo. Shin sonrió. Había puesto un marcador en Nawaki. Pronto llegaron al campo de batalla entre Konoha e Iwa. Allí encontraron a Nawaki, luchando contra un shinobi pelirrojo. Ese idiota corrió directo al campo de batalla. Parece que venir aquí fue la decisión correcta, dijo Shin, mirando a Nawaki. ¿Irrumpir en una zona de guerra activa solo para vengarse? Eso fue imprudente incluso para Nawaki. ¿Acaso no se dio cuenta de que las fuerzas de Konoha podrían matarlo al verlo? Shin-Nii, ¿deberíamos ayudarlo? Preguntó Konan. No, esperemos. Nawaki es muy orgulloso. Si interfiero, probablemente se enfade. Solo intervendremos si está en peligro real, dijo Shin, jalando a Konan para que se sentara a su lado. Desde el margen, observaron la batalla entre Nawaki y Uzumaki Kai. ¿Eh? ¿Es ese el Manjeki Sharingan? Los ojos de Shin se abrieron de sorpresa. ¿Uzumaki Kai, en serio tenía un Manjeki? Por un momento, pensó que estaba equivocado, pero después de mirar más de cerca, no hubo duda. Esos eran los ojos de Manjeki. ¿De dónde diablos los sacó? Debe ser trasplantado. Kai no tenía conexión con el clan Uchiha. El primer pensamiento de Shin fue Danzo. Quizás Danzo le había dado a Kai un par de Sharingan, pero claro, ¿estaría Danzo realmente dispuesto a desprenderse de algo tan valioso? En ese momento, Uzumaki Kai no se dio cuenta de que había llamado la atención de Shin. Estaba demasiado concentrado en luchar contra Nawaki. A pesar de todas las dificultades que Nawaki había soportado a lo largo de los años, su fuerza había crecido significativamente. La fuerza de Nawaki ha alcanzado el nivel de un Kage. Es bastante talentoso. Dado su linaje como nieto de Hashirama, no era sorprendente. Si no hubiera muerto joven en la línea temporal original, probablemente se habría convertido en un pilar fundamental de Konoha. Y a diferencia de antes, Nawaki había sobrevivido, aunque como un ninja renegado. Uzumaki Kai, hoy tendré mi venganza. Nawaki gritó enojado después de enviar a Kai a volar con su kunai. No podía perdonar a Kai por casi matarlo, incluso después de 10 años. Si Kai no se hubiera quedado en Konoha, Nawaki habría buscado venganza hace mucho tiempo. Ja. ¿Crees que puedes derrotarme? Se burló Kai. Solo eres un idiota que tuvo suerte un par de veces. ¿De verdad crees que tienes alguna posibilidad? Bastardo. Gruñó Nawaki entre dientes. Liberación de la Tierra. Bala del dragón de la Tierra. Un enorme dragón hecho de roca se lanzó hacia Kai. ¿En serio? ¿Crees que eso funcionará? Kai esquivó el ataque sin esfuerzo, cambiando de posición con rápidos movimientos corporales y su expresión estaba llena de desdén. Bueno, ya basta. Es hora de mostrarte cómo es el verdadero poder. El Manjeki Sharingan de Kai giró rápidamente, su voz estaba llena de arrogancia. Amaterasu. Nawaki no sabía nada de Amaterasu, por lo que su brazo derecho quedó instantáneamente envuelto en llamas negras. Estas llamas son inextinguibles. Morirás quemado. Ja ja ja. Kai se rió maniáticamente, limpiándose la sangre del ojo izquierdo. De todas las posibles habilidades del Manjeki, terminaste con Amaterasu también. Shin y Konan aparecieron detrás de Nawaki. Las llamas negras de su brazo ya estaban extinguidas. Shin había usado a Kagutsuchi para controlarlas y extinguirlas. Kagutsuchi podía controlar la forma de las llamas de Amaterasu y extinguirlas. Fue el contraataque perfecto para Amaterasu. Tú eres, Uzumaki Shin. Balbuceó Kai. TSH, ¿aún me reconoces? Nada mal, Kai, dijo Shin. Shin sonrió y señaló el Manjeki Sharingan de Kai. ¿De dónde sacaste esos ojos? ¿Se vende el Manjeki Sharingan al por mayor últimamente? Kai frunció el ceño y su expresión se oscureció. HMPH. ¿Y por qué carajos debería decírtelo? Shin, ¿qué haces aquí? Preguntó Nawaki después de curarse las quemaduras. Deberías alegrarte de que esté aquí. Si no, ahora serías un montón de cenizas. No me importa si mueres, pero no hagas que Tsunade esté triste. ¿Cómo es que no te importa si muero? Dijo Nawaki, sintiéndose herido. Llegaste al campo de batalla de forma imprudente. Prácticamente estabas pidiendo morir, dijo Shin rotundamente. Nawaki era un ninja renegado ahora. No importaba quién fuera antes. Era un enemigo de Konoha. Y tampoco era amigo de Iwa. Ir solo al campo de batalla era un suicidio. Ni siquiera pudo derrotar a Kai. Si Shin no hubiera intervenido, ahora estaría muerto. Nawaki se rascó la cabeza. No había planeado pelear con Kai allí, pero no pudo controlar su ira al verlo. ¿Cómo apagaste mi Amaterasu?
Kai le preguntó de repente a Shin, ¿quieres saberlo? Puedo decírtelo. Pero primero, dime de dónde sacaste tu Mangekyou Sharingan. Entonces quizá me plantee decírtelo. Dijo Shin, mirando a Kai a los ojos. Tenía mucha curiosidad. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.